Este exmaestro admite relaciones sexuales con un alumno de 11 años. Ali Barfield se declaró inocente el año pasado, pero ahora admite su culpabilidad. Y eso no es todo. Verás cómo esta mujer de poco más de 30 años culpó al niño de 11 por este caso. Consulté con el abogado de la familia de la víctima sobre posibles próximos pasos y si consideran que habría más víctimas. Lo que realmente quieren que suceda es que otros niños y otras familias que puedan haber sido víctimas de los actos de esta mujer se sientan con la confianza de que si se presentan podamos responsabilizar al distrito escolar. Caso presentado por Law and Crime Network. Soy Chris Stewart. Es triste lo frecuente que hablamos de maestros y otros en poder que traicionan esa confianza. Esta historia de Illinois destaca frente a muchas otras. Aquí el video, según WAND Televisión, de Ali Barfield en la corte del condado de Megan, Illinois. Está a 3 horas al sur de Chicago. En este video, Barfield admite haber abusado sexualmente de un estudiante de 11 años durante una audiencia. Foto policial de Barfield en abril pasado tras su arresto. Barfield trabajó en escuelas públicas de Decatur, Illinois. Era considerada una maestra suplente a largo plazo para una clase de sexto grado. Y como muchos de los maestros de los que hemos hablado en este programa que han sido acusados de conducta inapropiada, en apariencia, ella parecía ser el tipo de persona que merecía esa confianza, que era juguetona con los niños, alguien en quien los padres podían confiar y sentirse tranquilos, dejando a sus hijos bajo su cuidado. Según la policía de Mount Zion, Illinois, el 29 de marzo pasado, Barfield invitó a un alumno de sexto a su casa para una cita de juegos. Después de la cita de juegos, la mamá notó que su hijo, de solo 11 años, actuaba diferente. La policía informó que la mamá revisó el celular y redes sociales de su hijo y hablaron sobre si ocurrió algo en la casa de Barfield. Y fue entonces cuando el niño dijo que su maestra tuvo relaciones sexuales con él. Tenemos más detalles sobre lo que la policía dice que sucedió y que posiblemente influyó en cómo se desarrolló este caso. Antes de eso, vean este video de Barfield en su primera aparición en la corte el año pasado en Macon, Illinois, según WAND. Aquí está el juez leyéndole el castigo máximo que podría enfrentar si llevaba este caso a juicio. Delito grave de clase X penado con 6 a 60 años en el Departamento de Correcciones. Eso se cumpliría al 85% seguido de 3 años de liberación supervisada, 2 cadenas perpetuas y una multa de hasta $25,000. No es elegible para libertad condicional. Si te declaran culpable, deberás registrarte como delincuente sexual de por vida. Barfield estuvo detenida sin fianza desde su arresto y al declararse culpable conocemos más detalles de lo sucedido. Barfield no solo tuvo sexo con el chico, también le envió $700 por Cash App y fotos desnuda por Snapchat. WAND informa que Barfield confesó todo esto a la policía tras leerle sus derechos Miranda. WCIA Televisión informa que el chico estuvo unas 25 horas en la casa de Barfield. La policía dice que después de que el chico fue llevado a la estación para hablar sobre lo que había pasado con Barfield, idearon un plan para que el chico hablara con su exmaestra a través de mensajes de texto, llamadas telefónicas y FaceTime, mientras los oficiales y la mamá del chico observaban y escuchaban. En esas conversaciones, Barfield mencionó anticonceptivos y embarazo. Barfield le pidió al chico borrar los mensajes y luego hablaron por teléfono. La policía observa todo mientras ocurre. En la llamada, Barfield le dijo al chico que no podía embarazarse. Recuerden, esta conversación es entre una mujer de 30 y tantos y un niño de 11 años. Barfield dijo que extrañaba al niño. El 3 de abril la policía lo detuvo. Y lo que hizo que esta historia fuera aún más impactante en ciertos aspectos es lo que ella dijo durante una entrevista con la policía, porque en esa entrevista ella culpó al niño de 11 años diciendo que él fue quien se le insinuó. Las escuelas públicas de Decatur despidieron a Barfield después de su arresto, pero un abogado de la familia de la víctima presentó esta demanda alegando que lo que le sucedió a la víctima en esta historia no fue un incidente aislado, acusando al distrito de falta de supervisión que llevó al abuso y de no exigir que los empleados completaran la capacitación requerida por el Estado sobre abuso físico, agresión sexual, mala conducta y manipulación. Hablé con Asim Cunningham del bufete Cunningham López de Chicago, quien presentó la demanda hoy.
Así, ¿cómo reacciona la familia al acuerdo de culpabilidad? Ha sido un camino largo para la familia. Después de cómo comenzó todo fue explosivo y sorprendente. Ver que casi termina fue un gran alivio para la familia, porque siempre es muy emotivo volver a la corte para saber qué pasa. Mucho de apresurarse y esperar, lo cual es difícil para ellos. Sí, claro, me lo imagino. ¿Qué opinan sobre el trato? Sé que el maestro podría recibir unos 40 años. La sentencia aún no se aplica, pero ¿qué castigo buscan en este caso? Es difícil decirlo cuando se habla de castigo, porque ya sabes, para la familia de la víctima, el castigo no restaura la inocencia de la víctima y castiga solo al culpable. Lo que ellos realmente, lo que realmente quieren que suceda es que otros niños y otras familias que puedan haber sido víctimas de los actos de esta mujer se sientan seguros de que si se presentan, podemos, ya sabes, responsabilizar al distrito escolar por la falta de supervisión que permitió que la señorita Barfield pudiera cometer estos actos. ¿Qué acción crees que ella tomará contra el distrito escolar? Actualmente, en el Distrito Central de Illinois hay una acción pendiente contra el distrito escolar por no supervisar adecuadamente a su personal y por no cumplir con ciertas leyes que requieren capacitación sobre acoso sexual para todo el personal, incluidos los maestros sustitutos. Porque en su caso tengo entendido que ella era una maestra sustituta a largo plazo. Según su entendimiento, ¿hay alguna diferencia entre el tipo de verificación de antecedentes que debe pasar un maestro titular, alguien que ha estado allí por mucho tiempo, y la que debe pasar un maestro sustituto en el distrito escolar? Según la ley, las verificaciones de antecedentes requeridas son iguales. Claro, las credenciales para ser maestro titular a largo plazo son distintas a las de maestro sustituto, pero en cuanto a lo que se requiere para ingresar al sector educativo, eso no es sustancialmente diferente dependiendo de si eres un maestro sustituto o si tienes un empleo de tiempo completo. Sin embargo, lo que cambia es la oportunidad del distrito para supervisar y mantener contacto continuo con esos empleados. Y eso es lo que nos gustaría explorar más a fondo con esta demanda. ¿Qué espera la familia ante una posible declaración de impacto de la víctima en la sentencia y quién podría hablar en la audiencia? Así que los padres tienen la intención de hablar para hacer una declaración de impacto de la víctima y quizás también algunos otros familiares cercanos. Lo difícil es que para proteger el anonimato de Juan Pérez, puede que esos familiares no declaren en vivo para resguardar la privacidad del niño. Sin embargo, como he dicho anteriormente, es muy importante para la familia asegurarse de que otros niños en la comunidad y otras familias de niños en la comunidad entiendan que ya no tienen que quedarse de brazos cruzados y aceptar cualquier trato que reciban sus hijos. Si toman medidas, habrá consecuencias para profesores que actúen como Ali Barfield. No puedo imaginar por lo que pasó la víctima y luego ver cómo todo se desarrolla en público, aunque su nombre e identidad estén protegidos. ¿Cómo están en verdad? Sabes, por lo que me han dicho y por lo que he observado, el niño está prosperando hasta cierto punto lo mejor posible. Él sigue adelante y hace lo que puede para lograrlo. Los padres también hacen todo lo posible. Obviamente, con este caso aún pendiente, ha consumido mucha energía mental de los padres tener que estar al tanto del caso y seguir lo que está pasando. Pero en general y considerando todo, lo están haciendo bastante bien, tratando de seguir adelante. ¿Y hay algo que se me haya pasado o algo que quisieras que la gente sepa ahora que este caso ha avanzado y que ella ha aceptado un acuerdo de culpabilidad? Lo que pienso en nombre de la familia, lo que es realmente importante que ellos entiendan y que la comunidad entienda es que a través de nuestra investigación ha habido otros casos de mala conducta por parte de maestros y personal contra los estudiantes. Y muchos de los padres sienten que han sido tratados como algo secundario en muchos aspectos.
La familia de la víctima realmente quiere que se sepa que ustedes también pueden alzar la voz y que hay acciones que se pueden tomar para que este tipo de cosas no permanezcan en la oscuridad y salgan a la luz. Mientras más salgan a la luz, más probable será una reforma en la comunidad de Decatur. ¿Y la familia cree que hay más víctimas de Ali Barfield? No puedo hablar por la familia. Ha surgido información incluida en la denuncia contra el distrito escolar que nos hace pensar que podría haber más víctimas de la señorita Barsfield y de abuso o acoso por parte del personal docente en el sistema escolar público de Decatur. Asim Cunningham, el abogado de la víctima en este caso, gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Por supuesto. Barfield admitió haber tenido relaciones sexuales con el niño y será sentenciada en septiembre. Ahora, tal vez recuerdes que en esa primera comparecencia, el juez dijo que la sentencia máxima podría ser de hasta 60 años de prisión. Como parte de este acuerdo de culpabilidad, el Estado ahora está pidiendo que la sentencia máxima sea de 40 años de prisión. Nos acompaña ahora Patrick Bravensale, un abogado litigante de Illinois. Gracias por acompañarnos en Law and Crime. Estos temas son difíciles de tratar. En este caso, la víctima tiene solo 11 años. ¿Cuál es su reacción ante todo lo que Ali Barfield realmente admitió ahora que aceptó este acuerdo de culpabilidad? Gracias por invitarme, Chris. Me alegra hablar de este caso, una situación terrible para la familia y el joven, un verdadero horror. Sé que sabemos poco de la víctima. Creo que cualquiera que escuche una historia así piensa que es terrible que un adulto en quien se confía se aproveche de alguien tan joven e inocente. Y luego, solo la idea de que esto sucede con demasiada frecuencia en las escuelas o en las comunidades, que este tipo de cosas parece surgir más seguido de lo que a cualquiera le gustaría escuchar. Sí, demasiado seguido. Y en este caso, ella acepta un acuerdo de culpabilidad. En su primera comparecencia, el juez mencionó que podría recibir hasta 60 años de prisión bajo este acuerdo. La sentencia sigue pendiente. Los fiscales pedirán unos 40 años. ¿Qué piensas sobre que los fiscales busquen un acuerdo de culpabilidad en este caso? Entonces, primero que nada, este tipo de delitos, cuando se trata de una víctima tan joven, menor de 13 años, y una situación tan terrible de actividad sexual, la legislatura en Illinois ha hecho que las penas sean muy severas, de manera apropiada. Así que este es un delito grave de clase X en Illinois, que no permite libertad condicional, lo que significa que tienes que ir a prisión si eres declarado culpable o te declaras culpable de ello. Y de hecho, tiene un periodo extendido incorporado en el tiempo de encarcelamiento. Un delito de clase X en Illinois suele ser de 6 a 30 años sin libertad condicional. Este es de 6 a 60 años. Y ya sabes, apropiadamente, considerando que las víctimas son tan vulnerables y conducta como la que se describe aquí, que es tan terrible. Por eso, los fiscales deben tomar estos casos en serio para proteger a la comunidad y hacer justicia a la víctima. Y por eso van a ser agresivos en la forma en que llevan a cabo tanto la acusación para probar la culpabilidad como también para buscar un castigo apropiado, como dije, para la protección de la comunidad y la justicia para la víctima. 40 años es mucho tiempo. Creo que eso es el límite que el fiscal le ha comunicado al juez, que podrían, o de otra manera, permitirían que el juez impusiera como sentencia aquí. Creo que el acuerdo que se ha hecho es limitado. Es un acuerdo de culpabilidad para aceptar el delito de asalto sexual depredador a un menor, clase X, sin libertad condicional, a cambio de que el fiscal retire el cargo de acoso, clase 4. Pero a lo que esta persona será sentenciada, finalmente, será el resultado de lo que en esta situación en Illinois llamamos una declaración de culpabilidad a ciegas, lo que significa que el acusado se declaró culpable sin saber, sin ningún acuerdo con el fiscal, cuál será la sentencia y pidiendo al juez que ejerza o imponga cierta indulgencia, mientras que el Estado, por otro lado,
pide una pena severa de hasta 40 años. Así que la conducta del fiscal en este caso es muy apropiada, dadas las circunstancias de lo que se ha admitido, lo que la investigación reveló que ella había hecho, tanto por medio de aprovecharse de una persona tan joven, pagarle dinero a esa persona. Todas esas son circunstancias realmente agravantes que es apropiado perseguir de manera agresiva. Parecía que si esto llegaba a juicio, los fiscales tendrían un caso sólido. Hubo un informe que decía que ella admitió haber actividad sexual con este niño muy joven después de que le leyeron sus derechos Miranda. ¿Por qué aceptar un acuerdo de culpabilidad? ¿Cuáles son los beneficios de un acuerdo de culpabilidad cuando, ya sabes, para los que estamos afuera, uno diría que la tienes, como que vas a conseguir una condena y vas a poder responsabilizarla al máximo alcance de la ley? ¿Cuáles son algunos de los beneficios por los que un fiscal podría optar por un acuerdo de culpabilidad e incluso por una declaración de culpabilidad a ciegas en este caso? Para proteger a la víctima y su familia, y siempre y cuando, al buscar ese tipo de acuerdo de culpabilidad, el fiscal se reserve la capacidad y la flexibilidad de buscar una sentencia muy severa, que ciertamente es lo que están haciendo aquí. Pero siempre que puedas ahorrarle a la víctima el trauma y el terror de tener que subir al estrado de los testigos, e imagina a un niño de 11 años teniendo que testificar sobre estas circunstancias, porque el niño de 11 años tendría que hacerlo. Sería realmente volver a traumatizar a esta joven víctima tener que pasar por ese tipo de experiencia si el acusado está dispuesto a declararse culpable, que obviamente es el caso aquí. Y como dijiste, ciertamente porque había pruebas tan contundentes de culpabilidad, tomas esa victoria, por decirlo de alguna manera, desde la perspectiva del fiscal, para ahorrarle a la víctima el problema, el terror y el trauma de tener que pasar por ese tipo de experiencia realmente horrible. Quiero decir, a lo que te refieres, hacer que una niña de 11 años hable de eso en una corte abierta sería sumamente difícil. Mientras ella espera su sentencia, ¿qué piensa el juez al decidir cuánto tiempo estará en prisión? En Illinois, el proceso inicia con el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Sangamon, investigando los antecedentes del acusado. Hablarán con ella y también con las víctimas. Las víctimas tienen la oportunidad de preparar, junto con la persona joven y los miembros de la familia, una declaración de impacto de la víctima para presentar al juez. Así que, de esa manera, se le da al juez una imagen amplia y detallada de los antecedentes del acusado para cualquier cosa que el abogado del acusado pueda ofrecer en mitigación para reducir el castigo, así como para desarrollar la imagen de lo que podría ser agravante en términos del impacto en la víctima, la vulnerabilidad de la víctima, la confianza que este maestro de medio tiempo había traicionado tanto dentro de la comunidad como para esta persona joven y su familia. El juez recibirá un informe previo a la sentencia con toda esa información, además de lo que presente el fiscal en la audiencia. En Illinois es un proceso sencillo de dos partes. El fiscal presenta su caso sobre lo que es agravante, y hay factores legales a los que el fiscal señalará para explicar qué es agravante y por qué el tribunal debería considerar una sentencia severa. Y luego, por otro lado, la defensa tendrá la oportunidad de presentar pruebas en mitigación y factores legales que se cumplan y que puedan ser atenuantes, para pedirle al tribunal que tome esas cosas en cuenta al ofrecer cierta indulgencia o clemencia en la sentencia. El juez tiene una imagen muy clara y detallada de todo esto al decidir qué exige la justicia como duración adecuada del encarcelamiento. Ella tiene poco más de 30 años. Digamos que le dan 40 años de prisión. Tendría más de 70 años. Así que estaría, ya sabes, acercándose, ya sabes, ciertamente en su vejez para cuando salga. ¿Qué probabilidad hay de que ella sea considerada delincuente sexual de por vida si sale de prisión? Bueno, una condena por asalto sexual criminal depredador a un menor requiere registro de por vida. No hay ningún alivio para eso.
Delitos sexuales menores tienen plazos cortos, pero el registro es de por vida. Así que una vez que ella sea liberada y bajo la ley de Illinois, este tipo de delito cumpliría el 85% del periodo que el juez dicte para el encarcelamiento. Cuando ella salga, tendrá un periodo de estricta supervisión por un oficial de libertad condicional. En Illinois lo llaman liberación supervisada obligatoria. Luego, deberá registrarse en cualquier departamento de policía local donde resida. En lo civil, la familia de la víctima cuenta con un abogado. Al realizar el arresto, anunciaron acciones legales contra el distrito escolar en Decatur, Illinois. ¿Qué problemas legales? La escuela la despidió cuando era suplente a largo plazo. La despidieron tras su arresto. No sé sobre las verificaciones de antecedentes, pero las escuelas suelen hacerlas antes. No creo que ella tuviera antecedentes criminales. Pero ¿qué tipo de responsabilidad podría tener la escuela por esto? Y este era un estudiante en una de sus clases. La responsabilidad surge de algunas cosas. La primera es que normalmente en las escuelas de Illinois, sus empleados, los funcionarios, la junta escolar, todos son reporteros obligatorios, lo que significa que si alguna vez tienen conocimiento de cualquier sospecha de circunstancias que indiquen algún tipo de abuso, físico o sexual, tienen que reportarlo al Departamento de Servicios para Niños y Familias o a la policía local. Y entonces, el no cumplir con esa obligación en general, como educadores que están a cargo del cuidado de los niños bajo su custodia y como miembros de la comunidad que deberíamos velar por los niños y su bienestar, el no reconocer o ver las señales de alerta que tienen frente a ellos podría exponer al distrito escolar y a los empleados o empleados específicos a responsabilidad. Habría responsabilidad tanto bajo la ley estatal como federal, dependiendo de cuáles fueran las circunstancias. Entonces, por ejemplo, si los colegas de esta acusada sabían que ella estaba organizando estas citas de juego con esta persona joven o que le estaba dando dinero a esta persona joven a través de aplicaciones de pago, y estos colegas no revelaron esa información ni la reportaron a ninguna autoridad, eso sería una evidencia muy fuerte de que el distrito escolar o esos empleados violaron tanto la ley estatal como la federal en cuanto a su deber bajo la ley estatal de reportar este tipo de circunstancias que claramente sugerirían algún riesgo para la persona joven, o bajo la ley federal desde una perspectiva constitucional al no reconocer que todos nosotros, como ciudadanos, tenemos derechos al debido proceso. Así que si el gobierno está al tanto de algo que nos pone en riesgo, tienen que notificar esas circunstancias para que las personas no sean privadas de su derecho a la integridad física, no como resultado de una indiferencia deliberada de los funcionarios del gobierno. Sería una demanda por debido proceso bajo la 14ª enmienda federal. Ese tipo de exposiciones son muy difíciles de probar porque es un grado de culpa muy elevado el que tienes que establecer para que haya responsabilidad tanto bajo la ley estatal como federal, porque en cualquiera de los dos escenarios, los empleados y los distritos escolares gozan de cierto grado de protección bajo la ley contra la responsabilidad. Inmunidades bajo la ley estatal, inmunidad calificada bajo la ley federal y ese tipo de cosas son obstáculos difíciles de superar. Así que realmente tiene que ser un caso contundente en el que los empleados o los funcionarios que dirigen el distrito escolar tuvieran justo frente a ellos que algo estaba ocurriendo, que realmente debieron haber actuado al respecto y que fueron indiferentes a eso y permitieron que sucediera. Porque, o sea, de nuevo, sé que estábamos hablando de que simplemente ves tantos de estos casos. Creo que la mayoría de los maestros no cruzan la línea como lo hizo Ali Barfield en este caso. Y lamentablemente vemos estas historias seguido. Al armar una demanda contra un distrito escolar, porque eso también lo vemos seguido por parte de las víctimas, donde tienes el lado penal y luego está el lado civil. ¿Qué factores se consideran para determinar la cantidad de compensación que buscarías al armar una demanda? Pienso en el distrito escolar de Decatur, Illinois. No es una escuela privada con millones de dólares.
Pero ¿qué se toma en cuenta para entender, para pensar en lo que realmente buscarías en una demanda y lo que quieres lograr con ella? Según mi experiencia y estudios, hay dos factores clave que influyen en los jurados al otorgar compensación a las víctimas. Y el primer y más directo factor es la cantidad de daño que se causó. Así que será un análisis realmente detallado del impacto psicológico y emocional en esta persona joven y en su vida, así como de las vulnerabilidades que fueron expuestas por este adulto en quien se confiaba. El daño de un adulto que traiciona la confianza de un niño dura toda la vida. Estas cosas quedan con las víctimas para siempre. Les resulta muy difícil superarlo. Cunda la vulnerabilidad y el ataque a su psique. ¿En quién confías tras ser violado por un maestro? Las víctimas de estos actos luchan con eso toda su vida. Así que el daño al joven va a ser el factor principal. Pero en segundo lugar, muchas veces los jurados toman en cuenta las circunstancias agravantes bajo las cuales se permitió que ocurriera el daño. Porque si estás demandando al distrito escolar, obviamente no lo estás demandando porque ellos sean quienes agredieron sexualmente o violaron a esta persona. Es porque lo permitieron. ¿Qué tan grave fue su indiferencia y conducta al permitir esto? ¿Cuáles alertas ignoraron? Eso indignaría a un jurado que escuche la historia de esta joven. Al analizar un caso así, jueces, jurados y abogados se enfocan en esos dos aspectos principales, ya que son los que la sociedad debe abordar. Es para compensar a la víctima y para abordar la mala conducta de las personas que, de manera grave, estaban dejando de hacer lo que debían hacer. Por eso creo que esas cosas se analizarán en este caso. Sí, y aunque el acuerdo de culpabilidad siga adelante, veremos cuál será la sentencia y luego la parte civil. Ya sabes cómo será eso. Patrick Provenzale, gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerte en Law and Crime. Lo apreciamos. Es un placer, Chris. Gracias. Esto fue En el Caso por Ley y Crimen. Suscríbete en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Nos vemos la próxima vez.